Muy buenas noches, queridos amigos participantes del curso de Economía Política. Les saluda José Luis Tapia, profesor y economista. Hoy día es 16 de junio del año 2021. Estamos creo, en la tercera clase. Y bueno, hoy día tenemos varios temas referidos a a las leyes económicas. Y vamos a hacer de estas leyes vamos a escoger algunas para hacer un análisis más profundo, que se utiliza mucho en economía. No voy a explicar como para un nivel, digamos, intermedio o avanzado, lo voy a hacer a un nivel bastante elemental, pero que les va a utilizar como herramienta para su forma de entender la realidad económica y en algunos casos política. Bien, entonces hasta lo que habíamos visto la clase pasada era un recorrido acerca de las leyes económicas, pero principalmente tratando de identificar cuál es el rol que cumplen las leyes que nosotros estamos señalando, ¿no? Comenzamos diciendo que el mercado no opera en el vacío, la economía de mercado no opera en el vacío, opera sobre un conjunto de reglas que pueden ser formales e informales. De las formales ya sabemos que son las diseñadas, las que tienen dueño, la que tiene temporalidad, la que tiene costo, que tiene principio y fin. En cambio, las normas informales son aquellas que están reflejadas en las tradiciones, las costumbres, la moral y las leyes económicas como tal. Ahora dirán, pero si retiran al gobierno de la economía, va a haber un caos, todo se va a desorganizar, que es lo que ponen normalmente en las objeciones de los que conocen poco de la economía y cómo funciona. Y es el hecho que la economía tiene, aparte de tener sus leyes económicas, tienen otras regulaciones propias que se complementa con el marco institucional, el marco del mercado, acompañado con las instituciones que hacen cumplir la ley, Poder Judicial, Policía, etcétera. Además, hay unas reglas que sancionan a las empresas, que son las que ustedes ven ahí, que son cinco, que lo señalamos. Estas también controlan a la empresa privada, porque la empresa no es un sujeto inanimado, son personas que gestionan. Son personas que están manejando recursos, están dirigiendo personal, recursos financieros, recursos naturales. Entonces, estos dueños y esta competencia, la certificada a los grupos de interés, presionan, controlan, supervisan. No es que la empresa, que es la creadora de la riqueza, la que genera los ingresos y que le da los suficientes montos para que pueda comprar, etcétera, estén en la libertad de hacer lo que quiere. Para eso tenemos un poder judicial, para hacer cumplir ese, esa defensa de nuestros derechos básicos a la vida, a la libertad y la propiedad. Entonces cada uno tiene su rol, los dueños como dueños le interesa que la empresa le vaya bien y esos son los jefes de los gerentes, que son los que tienen el timón sobre la empresa. La competencia que dirige los esfuerzos de todos los que están en el mercado para apuntar hacia una mejora continua, ¿no? Las buenas empresas. La certificadora, que son las empresas que certifican a otras empresas sobre lo que se refiere a que éstas quieran algún tipo de documentación, acreditación, que buscan las empresas para hacerse más confiables, ¿no? Esas regulaciones privadas como la ISO 9000, la ISO 14000, la 36000 que son certificadoras acerca de los procesos internos de las empresas para que salgan bien, ¿no? Bien los procesos, bien los productos, bien las innovaciones. Los grupos de interés, que son pues las asociaciones de consumidores, universidades, medios de comunicación, que están observando también a las empresas, sobre todo a las grandes, ¿no? Que son las que tienen más impacto en la sociedad, son las que marcan también algunos rumbos, ¿no? Las empresas que se portan bien no están en el observatorio ni en el radar de estos grupos de interés. Las empresas que se portan regular o son grandes, sí están en el radar de estos grupos de interés. Los clientes, que son los principales interesados en la provisión de lo que van a recibir de bienes y servicios, son los que
finalmente controlan a la empresa con su compra o no compra de los bienes y servicios. Entonces, ya estas cinco regulaciones preventivas, ¿no? No necesariamente tiene que ocurrir algo para que hagan algo. No, ya están haciendo desde ahora lo que pueden, lo que quieren en sí ganar mercados y ya la posterior, que es las regulaciones estatales, que es la que nosotros conceptualizamos en economía, son las que brindan esa protección de los derechos a la vida, a la libertad de la propiedad, entre ellas el Poder Judicial. Entonces, eso repasamos la vez pasada. Luego hablamos de las leyes económicas, de la ley de la oferta, entendida como esa ley que le dice a los que venden, a los que comercializan, le dicen, en la medida que los precios suban, tú vas a estar siempre en disposición de vender más. Y en caso que ocurra lo contrario, vas a estar desalentado por seguir vendiendo más y no más bien vas a guardar hasta esperar que los precios suban. Entonces la ley de la oferta, mayor precio, mayor cantidad ofertada, a menor precio, menor cantidad ofertada. Pero ahí hay una condición para que esto sea así. El de el que de los factores que alteran esta oferta se mantenga constante. Mientras no haya cambios en ese sentido, todo va a seguir como la ley de oferta manda. En la ley de la demanda ocurre lo mismo. Mientras los factores que alteren la demanda se mantengan igual, la ley de la demanda dice a mayores precios, menores cantidades demandadas. A menores precios, mayores cantidades demandadas. Siempre que se mantenga constante esos factores que luego lo vamos a pasar a explicar. La siguiente ley, la ley de costo-oportunidad, nos señala que toda persona al tomar una decisión incurre en costos no necesariamente monetarios. Costo de oportunidad significa lo que dejas de hacer. Si tú estás estudiando economía en estos momentos, estás dejando de hacer otras cosas. No puedes estar en dos lugares, estás en un solo. Entonces, no puedes hacer dos cosas, haces una o haces la otra. Entonces, lo que deja de hacer ese se llama costo de oportunidad. Bien, entonces vamos a continuar con las leyes que vienen. La ley siguiente es la ley de preferencia temporal, que dice, la gente prefiere lo inmediato a lo mediato. La gente prefiere lo inmediato a lo mediato. ¿Qué significa eso? Que la gente prefiere comprar, vender, invertir y que los resultados de esa compra, esa venta, sean lo más rápido posible. No hay esa preferencia porque las cosas les entreguen tarde, se lo entreguen en un periodo de tiempo largo, ¿no? El éxito de las comidas rápidas apuntan a eso, de que cuestan más porque sus procesos son más eficientes, más eficaces y tienen un método para hacer las cosas en menos tiempo. El éxito de la comida rápida es que antes si demoraba cocinar algo 45 minutos, lo hacen en media hora. Entonces, eso es porque han descubierto que la gente prefiere lo rápido, lo inmediato a lo mediato. Cuando alguien prefiere lo mediato, es decir, posterior, le tienen que compensar. Y eso se llama interés. Cuando tú postergas una decisión de compra y lo haces de manera deliberada y alguien te lo ofrece, ese alguien que dice que postergues tu decisión de compra, te compensa con un monto de dinero si es que vas a emplear para comprar. Los bancos son especialistas en eso. Te dicen, ahorra, no te gastes tu dinero, te pagamos esta tasa de interés, estos son los beneficios, el tener una cuenta abierta en nuestro banco, un sorteo de un departamento de manera semanal, un viaje con tu familia el fin de mes, sorteo por aquí, tarjeta de crédito por ahí. O sea, lo que tratan de hacer es que tu dinero no lo emplees, no lo gastes, no lo consumas. Siguiente ley, la ley de economía de escala. Voy a poner un ejemplo y luego doy qué cosa es. El ejemplo es un panadero. El panadero produce 1000 panes y lo hace con un saco de harina. El saco de harina le cuesta 400 soles. A ver, calculen cuánto sale cada pan sabiendo que el costo
del saco de harina es 400 soles a razón de 1000 panes. ¿Cuánto es el costo del pan? De cada pan. Hagan su división. ¿Cuánto sale? ¿Tienen la cuenta? 2.5. ¿Perdón? 2.5. A ver, 400 soles entre 1000 panes. Inviertes 400 soles y esa inversión te Perdón, rinde 1000 40, panes. 0.4. Menos centavos. 0.4. O sea, 40 céntimos, 4, sí, 40 céntimos te sale cada pan. La economía de escala significa de que tú quieres economizar en la producción. A mayor escala significa mayor producción. Entonces, lo que sucede es que hay una ley que te permite hacer eso, que dice, si tú produces 2000 panes, vas donde el provisionador de harina y le dice, señor, le voy a llevar 2 sacos de harina, yo no uno. Ah, entonces arreglas, negocias y te lo deja 300 soles. Te está llevando 2 sacos de harina, ya no estás llevando uno. Entonces te deja 300 cada uno. La inversión total es 600 soles. Cada saco de harina te rinde 1000 panes. Entonces los dos sacos te hacen 2000 panes. Si inviertes 600 y te da 2000 panes, ¿cuánto sale el costo de cada pan? ¿Cuánto sería? 30 céntimos. Entonces, ¿a dónde apunta la ley de economía de escala? A medida que aumentan los niveles de producción, los costos unitarios disminuyen. Esa es la definición de ley de economía de escala. Esto se hace con la finalidad de bajar costos. Y cuando bajas costos puede bajar precio. Esto se hace en mercados competitivos, por cierto, ¿no? No se hace en mercados donde tú tienes ventajas no en el costo, sino en las propiedades del producto, en los atributos, etcétera, que no lo tienen otros, tú lo tienes. Entonces te vuelves casi único. Ahí no empleas la economía de escala, ahí empleas otras estrategias. Pero la que se refiere a que todos tienen el producto homogéneo y todos pueden hacer pan y hay miles de competidores, el que gana es aquel que vende más y aquel que vende más lo hace a menores costos. Esa es la ley de economía de escala, se define así, como la reducción gradual de la reducción gradual del costo unitario de producto en la medida que aumenta sus niveles de producción. Esa es la definición de economía de escala. Profe, una consulta. Sí, dale. Y a todo caso, ¿dónde viene? ¿Dónde? Yo he escuchado bastante sobre la ley de la subjetividad. De la... O sea, subjetividad, o sea, que los precios son subjetivos, algo así. Ah, ya, sí, eso está en la ley de la teoría subjetiva del valor, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Ese es es una teoría que derrumba esa teoría objetiva, la marxista, esa de la plusvalía, que lo vamos a ver dentro de un rato. Siguiente ley, ley de incentivos. La ley de incentivos se refiere a cualquier elemento que modifica el comportamiento humano, cualquier elemento. Y hay dos tipos de incentivos, el negativo y el positivo. En el positivo es el premio. El incentivo es, como yo a veces con mis alumnos en la universidad, ¿no?
Le digo, a ver, yo quiero que estén a las 7 de la mañana. Aquel que me demuestre durante 4 sesiones seguidas que llegan antes de las 7 de la mañana, porque esa es la hora que a veces me ha tocado, tiene un punto más sobre el trabajo parcial. Entonces, mucha gente llegaba normalmente 7:05, 7:20, ¿no? Llegaban tarde, pues. Entonces yo con ese mecanismo del incentivo positivo premiaba a quien llegaba temprano. Y hay muchos que han, por levantarse temprano, quieren ganarse un punto adicional al examen de medio ciclo. Pero hay del otro también, del incentivo negativo. Y la del incentivo negativo es el castigo. Es como si dijera a ellos, a ver, todos los alumnos que llegan más de las 7:01, 7:02, a partir de las 7 de la mañana para adelante, se les descuenta un punto sobre su examen parcial. ¿Qué buscas tú con la ley de incentivos? Modificar su comportamiento humano para lograr objetivos, ¿no es cierto? Eso se utiliza mucho en las empresas. Tú no quieres que tus trabajadores lleguen tarde. Aplicas la ley del garrote, es decir, en la medida que tú llegas tarde, te voy descontando los minutos que vas llegando tarde. Nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Bueno, eso es la del garrote. Pero hay también de las otras políticas de recursos humanos donde se les premia. El empleado del mes, el empleado de la semana, el trabajador del mes, el trabajador del año y le dan bonificaciones, hay sorteos, pasajes, cosas así. Ese es el incentivo positivo. ¿Para qué? Para lograr fidelidad a la empresa, trabajen mejor. Porque si no hacen esos incentivos, bueno, lo hacen por el sueldo ya. A veces un reconocimiento, un diploma vale más que plata. Y eso es un incentivo. O sea, buscas comprometer más a las personas para los objetivos que te proponen, ¿no? Siguiente ley, la ley de no discriminación, que dice así, en toda transacción económica, no está de por medio consideraciones de tipo racial, política, deportiva, religiosa, etcétera. No está. Si lo haces, cometes un error. Es como que vas a vender algo y tú le dices al que te va a comprar, ¿de qué partido político eres? Ah, porque si eres de Perú Libre no te vendo. Es así, ¿no? O sea, si tu negocio lo someterías a ese tipo de pruebas, seguramente más que tener venta vas a tener frustración de venta, ¿no? Y así en términos religiosos, ah, no, yo no vendo a adventistas, yo no vendo a islamistas, ¿no? Yo no vendo a católicos, yo no, pues, ¿cómo se te ocurre que un negocio va a estar sujeto a esas consideraciones, esas partes discriminatorias por... Yo no vendo a los que tienen cabello rubio, raza, religión, deporte. Yo no vendo a los que son de la alianza. Pues, o yo no compro a los que son de la alianza, yo no compro a los que son de la religión, yo no compro. O sea, no, tampoco. Así no vas a crecer como negocio. Así no vas a crecer como consumidor. Por eso no se meten los temas, cuando tú estás en medio de una transacción, no metas temas controvertidos, porque contamina, pues. O sea, acá lo importante es que las personas compran los productos por su calidad, por su precio, por su forma de pago, por el horario, por la cercanía. No compra porque va a hacer política en el negocio. Esa es la ley de no discriminación. La siguiente ley de la utilidad marginal, que es la que me hiciste la pregunta, ¿dónde viene la teoría subjetiva del valor? ¿No? La ley de la utilidad marginal nos dice que la experiencia que experimenta una persona al momento de jerarquizar sus deseos y necesidades con los medios disponibles que tenga a su disposición. O sea, es el acto de escoger, de decidir, de satisfacer, la manera de satisfacer sus necesidades teniendo una jerarquía. Porque nosotros todos tenemos jerarquías al momento de consumir y también de producir, pero esa no se llama utilidad, sino productividad. En la cuestión del consumir, ahí es donde se forma el valor de las cosas. Cuando uno prefiere algo a otro, o sea, cuando pone uno en la escala de valores, un vaso de agua, dos vasos de agua, tres vasos de agua, cuatro vasos de agua, cuando todas son homogéneas, uno se pregunta, ¿y cuánto vale el vaso de agua teniendo un vaso de agua, teniendo dos, teniendo tres, teniendo cuatro? Y te dice la ley de utilidad marginal, vale
lo que vale el último vaso de agua. O sea, la ley de utilidad marginal es una experiencia que no tiene nada que ver con la psiquis ni nada, sino simplemente por el beneficio que te otorga el primer medio, el segundo, el tercero, el número de medias que tú dispongas. Vamos a ver, si quiere, a continuación eso, ya lo vamos a examinar a profundidad. Ya, miren, miren esto, la ley de utilidad marginal. Estas son las consideraciones. Primero, hay medios escasos, no todos los medios son infinitos, y tienes fines que sí son infinitos. Los medios son infinitos y los medios son infinitos. Además, todas las unidades relevantes que son correspondientes a los medios también son escasos. O sea, se refiere que tú no estás hablando de deme agua, no, deme un vaso de agua, deme una botella de agua. O sea, habla de la unidad relevante. Esa es en la siguiente consideración para la validez de esta ley. Y la tercera, que esas unidades relevantes para saber el precio de el valor, ¿no?, que tiene el producto o servicio, tienen que ser homogéneos entre sí. Ya ahorita vamos a explicar cómo es esto. Miren, vamos a poner un caso, ¿ya? Es el caso del sediento extremo. Nosotros todos tenemos una escala valorativa, aunque no lo vean así como una tabla, pero lo tenemos. Entonces, la idea es saber cómo se forma el valor de las cosas. Vamos a ver cómo. Es como en el ejemplo, 5 vasos de agua y tienes a un sediento extremo. Ese es el ejemplo. Entonces, él tiene como fin evitar la muerte. Y si tiene 5 vasos de agua, el primero lo va a dedicar a evitar la muerte. O sea, el primer vaso de agua lo va a dedicar a evitar la muerte. No, no va a utilizar el agua para lavarse los pies. No, lo primero es evitar la muerte. O sea que ese vaso de agua tiene ese valor que le va a evitar la muerte inmediata. El segundo vaso va a corresponder a disminuir la sed extrema, porque el primero era para evitar la muerte y el segundo para eso. Como notarán, cada vez que va avanzando con los vasos de agua, el valor del vaso de agua va bajando. ¿Por qué baja? Porque el fin que va, digamos, atendiendo, también está en una jerarquía de mayor importancia a menor importancia. Ahora, es un sediento, como un sediento tiene varias necesidades, no necesariamente quiere tomar pura agua. Puede ser que tenga esta necesidad, tiene hambre, pero el agua no le va a quitar el hambre, sino un paquete de galletas. Pero digamos que el vaso de agua sigue siendo el problema. ¿Cuánto vale el vaso de agua? Vamos a ver. ¿Qué haría con el tercer vaso de agua? Porque tiene 5 a su disposición. Bueno, disminuir la sed alta. El tercer vaso de agua, dentro de la jerarquía de valores que se ven en los fines, es de menor valor que el segundo, porque está asociado con el fin que está tratando de atender. Por ejemplo, el sediento extremo también tiene otras necesidades. Por ejemplo, tiene un tema de insolación. Él no va a hacerlo con un vaso de agua. Un gorrito necesita. Entonces, el siguiente vaso de agua atiende otra necesidad. ¿Cuál es? La de disminuir la sed ligera. Y el último, o sea, el quinto vaso de agua, significa eliminar la sed. Entonces, ¿cuánto vale para la persona el sediento extremo cada vaso de agua? Cada vaso de agua vale lo que vale el último, o sea, el quinto. ¿Y cuánto vale el quinto? Vale lo que significa sentir la satisfacción de eliminar la sed. Eso no es numérico, eso es ordinal. Ese es el mundo interior, ese es el mundo subjetivo. Por eso que Karl Menger, que es el economista austriaco, el primero que pone este tema, él resolvió la paradoja del agua y el diamante. El agua y el diamante dice, ¿cómo puede ser que en un contexto dado
el diamante valga más que el agua, siendo el agua algo tan vital. Sí, pues, pero eso es en un contexto, eso es una circunstancia. Y le pone otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando se trata de un sedento extremo? ¿Acaso el diamante va a valer más que el agua? Si el primer vaso de agua ha dicho que le va a atender, le va a servir para evitar la muerte inmediata. ¿De qué le va a servir el diamante ahí? No tiene ningún valor el diamante en ese contexto. Entonces, no es que tenga mayor utilidad, mayor valor un producto por el valor agregado, es decir, por el trabajo que se le imprime al producir un bien o servicio. Y eso se tumbó lo que decía Marx en su libro El Capital. Y eso lo sacó del ejemplo de Adam Smith. O sea, Adam Smith le dio una mala idea a Marx para armar, porque es por eso que hablaba de la economía política inglesa. ¿Qué decía él? El valor de una cosa está en función a las horas de trabajo. Entonces, el empresario se queda con un valor que no le reconoce en forma de pago al empresario y él lo calificó como una plusvalía. Ya, el ejemplo es este. Si todo depende del trabajador y una empresa ve o un empresario vende un producto a 20 soles cuando le pagó al trabajador 10 soles, entonces Marx, el comunista decía, entonces el empresario es un ladrón. El empresario se apropió de manera indebida de esa diferencia de 10. O sea, si lo vendió a 20 y le pagó 10, entonces ese 10 que ganó el empresario, ese 10 debió haberle pagado al trabajador, porque lo engañó. No le pagó 20, sino le pagó 10. Y Menger le dijo, no, las cosas no dependen, el valor de las cosas no depende de cuántas horas le hayas tú puesto al producto para producir, sino es un tema de índole subjetivo. O sea, el valor no viene del producto hacia la persona, el valor viene de la persona hacia el producto. Entonces, ahí es donde ahí se tumba la, la correspondiente afirmación de Marx de la plusvalía, porque le pone el caso de este ejemplo y ahí se puede notar que el diamante no tiene ningún valor dentro de la escala valorativa de fines. Aquí no entra el diamante. Si ustedes ven en este caso, no tiene ningún valor el diamante para los efectos de los fines que quiere conseguir. Profe, una Sí. consulta. ¿Y a todo esto cómo se aplicaría? Por ejemplo, yo había escuchado eh, ah, de que o sea, si las empresas, o sea, si las empresas, o sea, a ver, no sé cómo explicarlo. Básicamente, mi pregunta va a esto. ¿Cómo Ujú. se aplicaría eso a un producto? Por decir, hace rato usted dijo de que para hallar el valor del producto era básicamente la división entre los panes y la Ah, harina, ok, cuánto costó claro, la ese es harina. el costo, claro, Ya, exacto. o sea, a lo que se refiere con utilidad marginal básicamente va a ser la ganancia que yo le voy a dar a ese producto, o No, es cuánto la quiero ganar. formación del valor. Las empresas y los expertos en marketing tratan de hallar esta escala valorativa. O sea, esta escala valorativa evita la muerte inmediata, disminuye la sed, etcétera. Por eso que ellos hacen investigación de mercado o el vendedor le pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? Son preguntas que trata de sacarle su valor interno. Porque si yo no, o sea, si yo no sé lo que él quiere, ¿cómo sé yo el producto que él necesita? Entonces, como él sabe cuál es el producto que necesita siempre que le diga lo que él necesita, entonces él puede, de acuerdo a una serie de técnicas de venta, porque esto tiene que ver mucho con técnicas de venta,
Es que el supuesto descuento que le hacen en realidad no es ningún descuento, es un nivel de, digamos así, de ganancias que está dispuesto digamos, a reducírselo con tal de que se produzca la venta. El precio no es el que baja, lo que baja es la ganancia. Te lo voy a poner de otra manera. No es que el costo determina el precio es el que determina el costo, es al revés, eso es lo que decía Menger. Repito, no es que el costo determine el precio, es el precio el que determina el costo. Y te voy a poner un ejemplo así un poco ridículo, pero se va a entender más bien. Es como si yo me pusiera a hacer el busto o sea, hago una confección de mi economista favorito. Y me toma 10 horas hacerlo, etcétera, ¿no? Le meto arcilla, le meto, qué sé yo, pintura, todo, y saco ahí digamos, la réplica de Israel Kirchner, por decirlo así. Y yo le pongo mi precio, digo, no, a mí me costó 10 horas y como cada hora para mí vale 100 soles, ese busto de Israel Kirchner vale 1000 soles. Así que ese es el precio. Lo pongo a precio en el mercado, 1000 soles. Y la gente va a decir, ¿y eso para qué me sirve? O sea, ¿qué utilidad tiene eso para mí? Entonces la gente no valora porque no le encuentra ninguna utilidad, porque es mi capricho lo que he tratado de vender. Es lo que para mí vale, no lo que para la persona vale. Cosa distinta que en lugar de hacer un busto de mi economista favorito, hubiese hubiese escrito un libro de economía y lo hubiera vendido. Entonces ahí viene el aporte en términos de valor. No es lo que a mí me parece, sino de qué manera ese medio llamado vaso de agua, traducido en libro, le va a servir a la persona. Y ahí tengo que exponerle, le dice, este libro te va a ayudar a entender mejor la economía, de manera que cuando tú como consumidor vayas a comprar al mercado, sepas diferenciar en qué momentos debes comprar, pues si los precios están altos, si los precios están bajos, qué debes considerar al momento de comprar, los bienes sustitutos, los bienes complementarios, qué tienes que ver ahí, el tema de los precios esperados, precios a futuro, etcétera, ¿no? O sea, le voy dando información que él la va a utilizar a su favor. Y él va a decir, sí, pues efectivamente, esto es un medio que me permite lograr objetivos, escalas valorativas. Y puede poner, tal vez en el primer nivel, ahorrarme 30% en mi presupuesto mensual, porque aprendió con el primer libro. De repente se compra otro libro, el segundo libro, y dice, ahora que ya sé más de economía con el segundo libro, por ejemplo, microeconomía intermedia, entonces ya puedo ahorrar mis costos de electricidad, ¿no? Entonces, entrando más y más medios que tenga, más aprende, más economía en forma homogénea, se va a dar cuenta que puede hacer mucho más cosas que solamente con un solo medio. Ahí creo que me he escrito algo por acá. No, a ver, repito la idea del tema del valor. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. El precio es el resultado de dos conjuntos de valoraciones. Uno es la valoración del que compra y la otra es la valoración del que vende. Cuando se ponen de acuerdo, surge el precio. El precio es un contrato, es una relación histórica. En un punto en la historia de la humanidad, tú y el comprador y el vendedor se pusieron de acuerdo y se registró en una caja registradora, tal hora, tal fecha, con tal medio de pago. En cambio, el valor es la utilidad que para ti te da el producto para conseguir un fin. Por ejemplo, cuando uno compra una laptop,
Uno pregunta por su precio, ¿correcto? Dicen, bueno, está 3.500 soles. Pero cuando uno compra, no está comprando en realidad 3.500 soles. Uno está comprando más de 3.500 soles. Es las posibilidades que te puede dar la laptop de conseguir objetivos. El valor es lo que tú consigues a través de la aplicación de la laptop. O sea, ¿para qué lo utilizas? Eso se llama valor. Lo mismo que en el vaso de agua. El primer vaso de agua me servía para evitar la muerte inmediata. El segundo vaso, o sea, la utilización del objeto para fines se llama el valor. Yo valoro la laptop porque me permite hacer lo siguiente. Me permite hacer diseño en Photoshop, me permite comunicarme por medio de la laptop usando WeChat, usando WhatsApp, también me permite hacer mis tareas, también me permite. Entonces tienes una escala valorativa de fines cuyos valores te lo va atendiendo la laptop. Entonces, cuando uno va a comprar, uno siempre pone al producto, le pone un valor que tiene que ser mayor al precio que va a pagar. Ahí está la ganga. El que sabe de marketing sabe esto. Cuando tú le dices son 3.500 soles la laptop, él internamente, en su escala valorativa de fines y medios, él tiene que sacar, como decir, cualitativamente la valoración para decir me lo llevo, porque para él la laptop vale más, repito la palabra, vale más que los 3.500 soles, por todas las escalas valorativas que consigue. Valor y precio no es lo mismo. Valor es la utilidad que te ofrece el producto y precio es el costo para llevártelo. Por eso que el precio determina el costo, no el costo determina el precio. ¿Se entendió? Lo que estamos aquí explicando es cómo se forma el valor de los productos, el valor de las cosas, y la estamos explicando de esta manera. Y otra cosa es el precio, porque el precio significa que tiene que haber otra parte que te quiera vender lo que andas tú buscando. Es como el vaso de agua. Estoy buscando al que tiene 5 vasos de agua. Seguimos con el tema de utilidad marginal. Entonces no tienen preguntas, ¿no? ¿Se ha entendido lo que... Porque me han hecho dos preguntas por ahí. Si el, ya saben, el precio determina el costo. O sea, tú no puedes ponerle a una laptop porque a ti te costó mucho tiempo hacer una laptop 1.000.000 de soles. Pues nadie te va a comprar una laptop de 1.000.000 de soles por más que te haya costado 1.000.000 de soles. Uno más bien tiene que saber cuánto es el precio de una laptop para yo ponerme a producir por debajo de ese precio. Yo me adapto a lo que me dice el mercado. Si fuera monopolista, eso sería otra cosa. Yo impongo, pero tiene que ser un producto que lo necesiten sí o sí. Pero en un mercado competitivo, el precio determina el costo. En un mercado monopólico, no interesa si el costo es alto o bajo, lo impone, porque no tienen salida los compradores de buscar en otro lado, porque no hay mercado abierto, es mercado monopólico. Ahí tú fijas el precio que se te da la gana. Así el costo sea alto, fijas el precio alto. No tienen opciones ellos, pues. No tienen capacidad de sustituir. Ni siquiera pueden encontrar un sustituto. Entonces, quedó claro, no hay dudas para avanzar, porque ahorita estoy avanzando de a poquitos, para que entienda cómo se forma el valor de las cosas. Entonces, es como si perdieran un vaso. ¿Cuánto es lo que se está perdiendo en términos de valor? Si pierdes un vaso, en realidad como valor estás perdiendo esto, eliminar la sed. Porque para ti eliminar la sed tiene un valor.
Se lo pongo de otra manera. Ustedes, si quieren saber el valor de algo para que tengan idea, en este ejemplo sí puede ayudar. Ustedes tienen 2 soles en su bolsillo y con 2 soles se van a su casa, toman el micro y se van a su casa. Caminando se le cae un sol y ustedes saben que con 2 soles llegan a su casa, así que tienen que sí o sí buscar. Se te cayó un sol de 2 soles, para ti es necesario e importante para regresar a tu casa. Por tanto, te vas a poner a buscar el sol por ahí, por la vereda, etc. Pero, ¿qué pasa si a ti se te cae un sol de 100 soles en monedas, ¿ah? Y tienes que irte a tu casa porque tienes que pagar el pasaje que está a 2 soles. ¿Te pones a buscar? ¿Vale lo mismo ese sol que se te cayó? ¿Es igual el sol de tu presupuesto de 2 soles que el sol de un presupuesto de 1000 soles? ¿Es lo mismo? ¿Cuánto va a valer para ti el sol de 2 soles? ¿Cuánto vale? Poniéndole números ahí. Porque son homogéneos los soles. Entre 2 soles son homogéneos. Un sol, son homogéneos. ¿Cuánto vale el sol de 2 soles? A ver. 50%, efectivamente. Así es, Claudia. El 50% de peso tiene ese sol. ¿Y cuánto vale el sol que se te perdió de 100 soles? 1%. Efectivamente, Renzo. 1%. Cuanto más tienes de algo, cada vez va disminuyendo su valor unitario. Eso es lo que te enseña la ley de utilidad marginal. Cuanto menos tienes de algo, más vale cada unidad de ese algo. Es lo que explica de por qué cuando te compras 5 vasos de agua, tú estás dispuesto a pagar cada vez menos por el vaso de agua. Pides el descuento. Lo mismo que hicimos con el caso de la ley de utilidad, la ley de economía de escala. ¿Qué pasa si te llevo 2? Ya no quería pagar 400, quería pagar 300. Porque cada vez que tiene más bolsas de harina o más saco de harina, para él cada saco de harina vale menos. ¿Se dan cuenta? O sea, la ley de utilidad marginal te refleja la curva o la ley de la demanda, si lo quieren ver de un punto de vista de la ley económica. Entonces, si lo quieren ver de otra manera, ¿qué pasa si ganas un vaso de agua? ¿Qué, qué valor estás ganando ahí? Eliminar la sed. Esa es la ley que te explica cómo se forma el valor de las cosas. Entonces, la ley de utilidad marginal se podría decir es el valor subjetivo de cada bien, siempre que ese bien sea relevante y perfectamente intercambiable. O sea, un vaso de agua no es, tiene que ser igual al otro vaso de agua para valorarlo y saber cuánto vale cada uno. Está determinado por la utilidad marginal del último bien. Recuerden que marginal es el último, siempre el último, que se encuentra en la escala valorativa que permite lograr el fin de menor valor. Así es lo que vale. Por eso cuando pusimos cuánto vale el sol de 2 soles, 50%, porque tenías 2 unidades. Y cuando tienes 100 unidades, ¿cuánto vale el sol? Vale 1%. Cuanto más tienes de algo, vale menos. Porque cada sol adicional atiende un valor cada vez menor. Por eso que si seguíamos con los vasos de agua, con el sexto vaso de agua, ¿qué iba a hacer con el sexto vaso de agua? Ya la sed no era importante porque ya lo eliminó. El sexto vaso de agua iba a valer mucho menos porque a lo mejor era para lavarse las manos. El séptimo y seguro era para limpiar sus zapatos. El octavo para limpiar con agua sus lentes. El noveno, el noveno era para el parabrisas del auto. O sea,
Cada vez que tengas más, la utilidad que sirve esa unidad adicional, la marginal, la última, va teniendo menor valor. Por eso que la abundancia hace caer los precios, porque la gente valora menos la unidad en abundancia. Y la gente valora más la unidad en escasez. ¿Entendieron eso entonces? Para cerrar el tema de la utilidad marginal. Sí, sí se entendió. Ya, fabuloso. Entonces nos vamos a ir al siguiente, la siguiente ley. La ley de productividad marginal. ¿Qué es la ley de productividad marginal? La ley de productividad marginal vendría a ser también como la ley de utilidad, pero en el sentido de producción. Es digamos así, es el punto óptimo. La productividad marginal vendría a ser el descubrimiento del punto óptimo en el cual no se desperdicia ni se desaprovecha. Desaprovecha es cuando estás subutilizando. Y desperdicio es cuando estás sobreutilizando un factor de la producción. Entonces, ¿qué es el punto? El punto óptimo es el punto máximo que te ofrece de beneficio un factor de la producción. Recuerden que hay 4 factores: recurso natural, mano de obra, capital y el talento empresarial. Encontrar el punto óptimo significa que de la mano de obra, del recurso natural, es encontrar el punto donde ya no puede dar más, porque si da más lo desperdicias, porque estarías comprando mucho de eso, pero no se aprovecha todo porque hasta ahí nomás da. Y si compras menos de ese factor, lo estás desaprovechando, o sea, no estás utilizando todo su potencial. Entonces, esa ley de productividad marginal es como si tú le sacaras lo mejor de una persona. Esa es su productividad marginal. Vendría a ser el aprovechamiento sin desperdicio del potencial productivo que tiene una persona. Por eso se dice, a mayor productividad marginal, mayores sueldos. A menor productividad marginal, menores sueldos. El aumento de un sueldo o salario depende de cuánto aporte, cuánto es el máximo aporte que realice un trabajador. A ese se le paga más. Se le paga menos al que produce menos. Vamos a ver con un ejemplo desarrollado, ¿ya? Analizado. Vamos a ver. La productividad marginal decreciente, ¿ya? Primero, consideraciones previas. Primero, hay combinación óptima. Siempre hay una óptima. Dos, son combinaciones de factor de la producción que te permite saber en qué punto debes detenerte y no producir más porque sería desperdicio. Y no puedes hacer menos porque se llama desaprovechamiento. 3. Vamos a hacer ahora el ejemplo poniendo dos factores y una producción. Uno será el factor fijo y el otro será el factor variable. ¿Cuál es cuál? El factor B, que es el factor trabajo, es el factor variable. El factor A, que es el fijo, será la tierra. Quinto, el trabajo no es homogéneo, en el sentido de que un trabajador no es igual al segundo o el tercero. Ningún trabajador es igual al otro. Por eso se tiende a uniformizar la productividad, o sea, que todos rindan lo mismo. 6. El actor de esta ley que pone en ejecución para su beneficio es el empresario. Bien, entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Tienen una tabla de factor fijo, otra columna con el factor variable,
Y al costadito está la producción que esperas lograr, ¿correcto? Entonces tienes tu gráfica, patatas en la producción y el factor variable es el número de trabajadores, porque ya sabemos que el factor fijo es el terreno sobre el cual se va a trabajar. Entonces, factor fijo siempre no va a variar, va a ser un solo tamaño. Vamos a poner el primer ejemplo. En 100 metros cuadrados, el primer trabajador te rinde 10 patatas. Y hay gráficas abajo. El segundo trabajador en el mismo espacio te produce 30 patatas. Hasta ahí te dando cuenta que los trabajos no son homogéneos. El segundo es más productivo que el primero. ¿Se dan cuenta de eso, no? El segundo es más que el primero. El tercero, ¿cuánto aporta? Resulta que pasa de 30 a 90. Ah, fíjense que ahí hay algo importante. El tercero aporta con 60 unidades adicionales que el segundo. El segundo aporta con 20 unidades adicionales. Entonces, cuando uno ve, uno dice, caramba, yo no sabía que podía haber alguien mejor que el segundo, pues yo pensaba que el segundo era mejor. Y casi me quedo ahí, casi me quedo en que dos trabajadores me podían dar en total 40 unidades. Uno daba 10 y el otro, por tanto, le iba a decir al primero, oye, igualalo al segundo si quieres que te pague más. Y si me quedaba ahí, tal vez iba a desaprovechar el potencial productivo que tenía este negocio y sobre todo los trabajadores. Vamos a ver si es posible un cuarto trabajador que me aporte más que el tercero. Y si yo tengo esto, que me sale el cuarto y que me sale 140, ahí noto algo, ¿no es cierto? Algo distinto. El cuarto trabajador aporta 50, ya no 60. Entonces, ¿cuál será el punto óptimo haciendo cuentas? Así termina el ejemplo. ¿Dónde está el punto óptimo? ¿En qué número de trabajador? ¿Cuál es el número de trabajador que me da el punto óptimo? Donde no desaprovecho y no desperdicio. ¿Encontraron en qué número de trabajador? El primero aporta 10. El segundo aporta ¿cuánto? 20 más. 20 más. El tercero, 60. 60. El cuarto, 50. 50. El quinto, 30. 40. No, El perdón, 40. sexto, ya no, ya se vuelve negativo. ¿Por qué? Ahí hay una ley física, ¿no? No puede entrar o sea, dos personas en un mismo espacio. Se empiezan a estorbar. O sea, el sexto ya estorba al quinto y al cuarto, al tercero, al segundo. O sea, se vuelve tan chico el espacio para 6 personas que en lugar de producir más, se está desperdiciando. Estoy desperdiciando. ¿Dónde me debo plantar? ¿En qué número de trabajador debo dejar hasta ahí? ¿Cuál es el número de trabajador que yo me debo plantar? ¿Me planto en el cuarto? ¿Me, me planto en el quinto? ¿O me planto en el sexto? ¿Dónde me planto? No te entiendo bien, Marta, de si se multiplica o se divide.
Lo que estamos tratando de ver es si los trabajadores todos son productivos, uno es productivo, ¿y cuál sería ese? Dices en el cuarto, pero si tú contratas al cuarto, él te aporta solamente 40, 50. Rudney dice tercero. ¿Por qué el tercero? Porque aporta 60. ¿No es cierto? Así es, Claudia. El que aporta más, hasta ahí yo puedo demostrar que el tercero es más valioso que el cuarto, porque el cuarto me aporta menos. Más aún, el quinto me aporta mucho menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Plantarme en el tercero, porque hasta ahí es donde puede dar más, porque ya el cuarto no. Recuerden que el cuarto está sobre un espacio 100, el quinto está sobre un espacio 100. ¿Qué va pasando cuando te pasas del tercero? Que el cuarto estorba al tercero, el quinto al cuarto y el sexto aún más. Entonces, en lugar de estar produciendo su máximo potencial, yo estoy notando que cada vez que aumento el número de trabajador, el trabajador, por eso se dice productividad marginal, estoy evaluando hasta el último trabajador más productivo. Y veo que el último trabajador más productivo es el tercero, no el cuarto, porque lo que pasa es que uno confunde productividad con producción, que no es lo mismo. Producción es el número que es el número total, por ejemplo, de 10 pasar a 30, de 30 a 60, entonces uno está como pensando que hasta el quinto está bien. Y no, así no se evalúa la productividad, es decir, cuánto le tienes que pagar. La productividad la evalúas en función a la unidad. Por eso se dice el margen, marginal, la unidad. Entonces empiezas a darte cuenta que no es lo mismo el aporte del primero que el segundo, porque cuando entra el segundo se triplica, ¿no es cierto? Pero cuando entra el tercero, el primero por el cuarto, ¿cómo es eso que el primero por el cuarto? Lo que sucede es que el cuarto, que está demostrando que aporta 50, es porque está hablando en conjunto. O sea, no es el cuarto solito, sino el cuarto como grupo. Por eso que cuando entra el sexto, ¿por qué disminuye el sexto el total de todo? Porque ya el sexto es como si tú pusieras el codo en la máquina de él, porque todos están apretados, el sexto pone el codo y no le permite al quinto, ni al cuarto, al tercero poder hacer bien su trabajo, ¿no? Porque el sexto es el que estorba, el quinto estorba menos y el cuarto menos. Por eso que la tierra, que es el factor fijo, es el que está determinando la productividad. Si tú quieres más producción, quieres que rinda más cada uno, vas a tener que invertir más en factor fijo. Por eso que muchos empresarios aquí incurren en la famosa sobreexplotación. O sea, le dan duro al trabajador, le hacen quedar que se quede 8 horas, 9 horas, 10 horas. Y no saben que están desperdiciando recursos. Porque de repente necesita más máquina, más modernidad, más entrenamiento, no, pero que haga lo que pueda hacer, ¿no? Y le dan duro. Entonces, cuando yo les pongo acá un ejemplo, le pongo un caso. ¿Qué pasa si a todos les pago 60 soles? Me refiero a los tres primeros, no vamos a tomar el 4 ni el 5 o el 6. Vamos a tomar que los tres primeros, ¿ya? ¿Qué pasa si a todo, el trabajador 1, al trabajador 2, al trabajador 3, a los tres le pago 60? Igualito. Porque yo creo en el socialismo y le pago igualito, porque así es, ¿no? El socialismo dice,
distribución equitativa de los beneficios. Nadie tiene que ser más rico que el otro. El comunismo es eso. Nadie puede ser rico. O todos son o nadie es. Entonces le pago a todos igual. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasaría si yo les pago al trabajador 1,60, al trabajador 2,60 y al trabajador 3,60? ¿Qué pasaría con la producción? Y pongo un dato más para hacerlo más claro. Le estoy pagando 60 por el número de unidades conseguidas. Es decir, el tercero le pagué 60 porque aportó 60 y cada aporte era un sol. Aportó 60 unidades, le estoy pagando 60 soles por esos aportes del tercero. Pero como yo soy socialista, le voy a pagar, yo creo en la igualdad, le voy a pagar entonces al segundo igual y al primero igual que al tercero. 60, 60, 60. ¿Qué va a pasar con mi producción? A ver, Claudia dice, va a bajar, el primero comenzará a producir 10, ya. ¿Qué más? No aumenta, no sé si Rumi puse ahí, no aumenta. Sí, no aumenta. ¿Sabe qué diría? El que más produce, el más productivo, diría, no, no puede ser justo. Yo aporto más y me están pagando tan igual el que aporta menos. O sea, el que aporta 10 nada más le están pagando igual que a mí. El segundo aporta 20 y le están pagando igual que a mí. Entonces el tercero decide bajar su producción al nivel del primero. ¿El segundo qué va a decir? No, pues, ¿cómo va a ser que al primero gane igual que yo si yo aporto 20 unidades más que él? O sea, el doble. No, entonces, ¿cómo voy a producir? El tercero dice lo mismo. Si el primero, por aportar 10 gana 60, el tercero va a decir, bueno, total, si yo produzco 10 al igual que el primero, me van a pagar 60. El segundo también va a decir lo mismo. ¿Cuánto va a caer la producción? ¿A cuánto cae? ¿El tercero va a seguir produciendo 60 más? ¿El segundo va a producir 20 más? No, pues, como dice Claudia, como dice Renzo, no. ¿Cuánto va a producir? ¿Cuánto va a aportar cada uno? Exacto. Al final, la producción solamente llega a 30, porque cada uno va a fijarse llegar a 10, aportando 10 cada uno, 10, 10, 10, 30. Eso es el socialismo. Por eso que el socialismo empobrece, porque el socialismo al distribuir los beneficios de manera equitativa, igualitaria, desalienta al más productivo. ¿Saben quién hizo ese experimento de pagar a todos igual y se fue a la quiebra? El empresario que se llama John McKee. Búsquenlo en Google. John McKee. McKee es John de Juan, de McDonald, pero con K.
MAC, o sea, M, C, no, M-A-C y luego K-E-Y, Maki. Es un empresario bien conocido, de que tiene la cadena de tiendas en Estados Unidos que se llama Whole Food Market, comida vegetariana. Él, cuando fundó su empresa, la primera empresa antes de quebrarla, él era socialista, era un anarquista. Y le habían enseñado que tiene que compartir con los trabajadores y todo el tema. Y se puso así a producir, a vender comida natural y todo el tema. Ni duró un año. Pérdidas, pérdidas, pérdidas. Y no entendía por qué. Pero si yo estoy haciendo lo que mis maestros socialistas me enseñaron. Tiene que compartir las ganancias y distribuirlas de manera igual a todos y no sé cuánto, bla, bla, bla. La cosa es que quebró, se quedó sin trabajo, los trabajadores se quedaron sin puestos de empleo, la empresa quebró, se descapitalizó. O sea, él quería ayudar a los trabajadores y terminando perjudicándolos. Decepcionado, dijo, ¿y ahora qué hago? Si todas estas ideas no eran ciertas, me han mandado hice exactamente lo que me decía los economistas socialistas, comunistas, como Oscar Lange, como el mismo Marx y todo eso. Y no funcionó. Entonces, estas ideas no son verdaderas. Voy a buscar su contrario, dijo. Y empezó a leer a Adam Smith, a Karl Menger, Alfred Marshall, y ya pues empieza a leer, dio con los libros de Mises, de Hayek, de la escuela austriaca y todo. Y empezó a aplicar eso, lo que le decían. Paga a la gente según su contribución, según su aporte, según su productividad. Y empezó a su empresa a crecer. Ahora es una cadena y está contento porque ahora le paga bien a sus trabajadores. Entonces, este elemento de la curva que se hace hacia abajo es porque llega un momento en que la Tierra, el factor fijo, no contribuye a la productividad. O sea, ¿cómo hacemos para que esto se convierta hacia arriba? Porque hay un punto de inflexión en 90, o sea, se va la curva hacia abajo. O sea, este punto me refiero. ¿Cómo hacemos que no se quede ahí, no se vaya hacia la derecha, sino se vaya como un cohete a la luna? O sea, se vaya así. Tienes que invertir más en factor fijo. O si quieres máquinas, equipo, herramientas, pero sobre la base del factor fijo. Tienes que hacerlo que no sea escaso, sino abundante. Porque si no, vas a entrar en un problema de estorbo, ¿no? Entonces, las conclusiones. Las conclusiones son estas. Siempre será de rendimiento decreciente porque los factores tienen límite. Las personas se cansan, las máquinas tienen rendimientos estándar. Los recursos naturales también, la tierra se cansa, hace igual que el trabajo, ¿no? Tiene que dejar de descansar la tierra, la planta tiene un límite, no da más allá de su tamaño, o sea, tienes que darte cuenta de eso. Tener límite significa que no es infinito, o sea, tienes que darte cuenta que hay un punto en que se puede decir es productivo. Debajo de eso se desaprovecha y por encima de eso se desperdicia. Bien, entonces esto es respecto a la ley de productividad marginal. Seguimos con las leyes. Después ya vamos a hablar de la oferta y de la demanda en otra sesión, que eso ya es mucho más analítico incluso. Pero es mejor que lo aprendamos en otra sesión, porque ahí sí tendríamos hora y media para hablar de esos dos nada más, oferta y demanda, ¿ya? Siguiente, la ley que sigue es la de efecto sustitución. La de efecto sustitución nos dice lo siguiente, es esa capacidad que tiene el que compra para poder cambiar un producto por otro. Porque a veces sucede que cuando uno va a la tienda y te dicen el jugo de papaya que quieres comprar es
está a 5 soles, te parece que no está dentro de tus posibilidades de comprarlo. Entonces, compras uno de maracuyá, un sustituto, y ya no pagas 5 soles, sino pagas 3. Aunque no has satisfecho plenamente, sin embargo, ha salido de un cuadro, digamos, de completa sed a un estado de menor sed. Pero bueno, por eso no pagas precios altos. Tratas de pagar precios bajos. Ese es el grado de libertad que tiene el consumidor. Dos, esta es la ley que tiene que ver con la demanda, pero se llama ley efecto competencia, que es la capacidad que tiene una persona de poder sustituir el competidor, o sea, en la empresa A por otra que es la empresa B. Supongamos, vas a lo mismo, ¿no? Vas a comprar jugo de papaya y te dice en la tienda A que está a 5 soles. Como hay efecto competencia, o sea, hay un grado de libertad para escoger y te vas al competidor B, te dice que está 3 soles 50. Pasas de una tienda a otra, pasas del competidor A al competidor B. Esa se llama ley de efecto competencia y eso hace que la ley de la demanda funcione. Siguiente, ley de restricción presupuestal. Es la capacidad monetaria que te permite comprar bienes y servicios. Restricción es de límite. Entonces, cuanto menos restricción, o sea, cuanto más presupuesto tengas, puedes comprar más de un bien normal, ¿no? Y hay el bien inferior que no entra acá. Entonces, la ley de restricción presupuestal es, a mayor ingreso, mayor capacidad de compra. A menor ingreso, menor capacidad de compra. Siguiente, ley de la demanda derivada. Dice así, los precios y los costos dependen en última instancia del consumidor. Los precios y los costos dependen en última instancia, no quiere decir exclusivamente, sino en última, del consumidor. Un ejemplo, si la gente se entera que fumar cigarro le quita 10 años de vida, a lo mejor mucha gente deja de fumar. Esa información condujo a una decisión, la decisión de los fumadores de no fumar. Como fue el fumador, el consumidor de cigarros, el que decidió no comprar, cae la demanda. Si cae la demanda a una misma oferta, cae el precio. Y si cae el precio, cae el costo. Y es como un castillo de naipes. Lo que quiere decir es que el consumidor es el que, por su grado de soberanía, es el que decide finalmente los precios y los costos. O sea, en otras palabras, ¿quién paga los sueldos y salarios? ¿Quién paga la rentabilidad de la máquina? ¿Quién paga la luz, el agua, el teléfono y todo eso? No es el empresario. Quien paga todo eso es el consumidor. Porque el empresario, cuando fija un precio y no hay aceptación, el precio se modifica. Así el costo le ha sido el principal incentivo para poner un precio de 10 y el costo es de 8. Si el consumidor no quiere el producto al precio de 10, lo va a tener que bajar. Y si el consumidor dice, no, ya no quiero comprar, es decir, no hay demanda de cigarros, el precio cae a cero. Si cae a cero el precio, cae a cero el costo. ¿Qué significa caer cero el precio, caer cero el costo? Que no va a tener ni precios ni costo nada de la cadena de producción. Por ejemplo, las tiendas que venden cigarrillos ya no comprarían a los fabricantes de cigarrillos. Las máquinas que sirven para empaquetar la cajetilla de cigarros caería a cero.
los trabajadores de la industria tabacalera, esta de los cigarrillos, tampoco tendrían valor sus sueldos. El quintal de saco de tabaco con que se utiliza como insumo para fabricar los cigarrillos, el quintal caería a cero. El diseñador de los logotipos, de los diseños de los empaques, ese diseñador para la industria de cigarros, tampoco tendría valor su trabajo, caería a cero. Todo se hace cero. ¿Por qué? Porque el consumidor no le otorga valor al cigarrillo. Y si no hay valor, no hay precio. Puede haber el valor el que produce, pero el que compra, si no hay valor, no hay acuerdo. Y no hay acuerdo, no hay precio. Y si no hay precio, no hay forma de financiar el costo. Puede ser al revés también, no necesariamente tiene que ser todo cero, puede ser al revés. Puede ser que la gente ahora quiera más cigarro, quiera más educación, qué sé yo, y sube el precio de la educación, sube el precio del cigarro. Los sueldos serán más altos. Los negocios que venden máquinas empaquetadoras de cajetilla de cigarro también subirá. El quintal de tabaco, dado que hay más demanda de cigarrillos, producto de esa demanda de cigarrillos de los consumidores de cigarrillos, también va a subir y va a ganar más. Todo depende en última instancia, por eso se dice demanda derivada, se deriva de el consumidor. No es el empresario el que finalmente fija el precio. El que fija el precio, porque el grado de libertad del consumidor es escoger o no escoger algo en función de precio y cantidad. Seguimos. Ley de escasez. La ley de escasez es una relación entre medios y fines. Es escaso cuando los medios son menores a los fines y es abundante cuando los medios son mayores a los fines. O sea, la unidad, el número uno, no es ni escaso ni abundante. Uno no es ni escaso ni abundante. Todo depende en relación a qué. Si tú dices un jugo de papaya para 10 potenciales consumidores de jugo de papaya, ese jugo de papaya uno para 10 es escaso. Pero si ese jugo de papaya tiene un veneno adentro y todos saben que hay un veneno adentro, y ese es el único jugo de papaya con veneno adentro para 10 potenciales consumidores de jugo de papaya, es abundante. Ese vaso va a sobrar, nadie lo va a consumir. Así que el uno no es ni escaso ni abundante, todo depende de la relación entre medios y fines. Es una relación. Escasez es menos medios para más fines. Y abundancia es lo contrario. Muchos medios para pocos fines. Ley de causalidad. Fíjense, todas las leyes, y así dicen que si se sale el gobierno de la economía, va a ser un desorden. Si estas leyes son las que ordenan, la gente sigue. Si no fracasan, después no prospera. Miren, la ley de causalidad es una ley mental. ¿Y qué se entiende por ley mental? Que todos los eventos económicos son causados. Causados. Quiere decir que la acción humana causa los eventos económicos. El tipo de cambio, por ejemplo, que ya casi va a llegar a 3.95, ya mañana debe estar llegando a 3.96, es causado por gente que está comprando más de la gente que está ofreciendo divisas. Si no fuese por el grupo de humano que está comprando más de lo que se está vendiendo, ese tipo de cambio no variaría.
O sea, nada, 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 nada de lo que ustedes están viendo en la economía es de casualidad. Todo lo que ven, precios, producción, trabajadores, fábricas, servicios, bancos, electricidad, internet, todo es causado por la acción humana. Ahora, ¿de qué se trata aprender economía? De explicar cómo una causa genera efectos. Para eso estudiamos, para eso aprendemos, para explicar con fundamento cómo se dan los eventos económicos. Causalidad es diferente a casualidad. La economía es producto de la acción humana. Los precios es producto de la acción humana. La tasa de interés, que es un numerito, ese numerito es el reflejo de millones de acciones humanas. El precio del arroz, el precio del azúcar y todo eso es causado por la interacción de miles y millones de personas. Es una ley mental, por si acaso. Ley de incertidumbre. La ley de incertidumbre nos dice que los resultados económicos son impredecibles porque es incierto el accionar humano. O sea, no hay forma de acertar en términos exactos, en términos de tiempo y cantidad, porque la acción humana es impredecible. Las acciones humanas individuales son impredecibles y son las causantes de los eventos económicos. Si son impredecibles, las acciones humanas que causan los precios, los tipos de cambio, la producción, el PBI, las exportaciones, el ahorro, la inversión. Entonces no podemos saber con exactitud los precios, las cantidades, los porcentajes, etcétera. Y entonces, ¿para qué sirve la economía si no va a poder predecir nada? Sí puede predecir, pero no puede determinar con exactitud algo como esto. No puede decir algo así, científicamente hablando, me refiero, ¿no? Mañana es el día jueves, a eso de las 11:15 de la mañana, el tipo de cambio va a estar 3,999 y se va a transar 180.333.343 dólares y van a ser pagados por 22.346 personas a esa hora. Yo no puedo hacer esa predicción, pues. ¿Qué es lo que la economía puede decir, puede predecir? Es de manera cualitativa. Puede decir esto con bastante argumento científico. Puede decir, en caso que haya muchas personas que estén dispuestos a comprar dólares y sea estas mayor en número a la cantidad de personas dispuestas a ofrecer dicha moneda, la tendencia es a subir el precio del tipo de cambio. Así sí puedo hacer esa predicción, pero no puedo decir cuánto, quiénes, qué precio, el monto, la hora. No puedo. Sería anticientífico, sería poco serio. Por eso que andan permanentemente revisando las cifras del Banco Central, los bancos de crédito andan diciendo el PBI ya no va a crecer esta porcentaje ni no va a crecer esto.
O sea, se paran equivocando, pues se que paran ajustando, porque como las acciones humanas son impredecibles, o sea, ni tú ni yo podemos con exactitud cada segundo del día de mañana, vamos a saber qué vamos a hacer, o sea, nuestras acciones humanas. Entonces menos podemos saber lo de otros, pues. Y la economía es pura acción humana. Ley de cooperación. Ley de cooperación nos dice que los objetivos individuales en un mercado libre coinciden con los objetivos generales de una sociedad, que sin proponérselo, que sin proponérselo, los actuantes en dicha sociedad cooperan, o sea, entrelazan sus esfuerzos para producir, consumir, etcétera. O sea, las acciones humanas son coincidentes en que ambos buscan la sociedad, todos buscamos espacios en una sociedad para interactuar. Y sin proponérselo, porque ni yo, por ejemplo, yo, como profesor, no sé yo qué es lo que va a suceder una vez que aprendas economía. No sé de qué manera, ni tampoco lo puedo anticipar. Lo único que sé es que estoy enseñando una materia que la conozco, pero que sé internamente que estoy cooperando con un interés tuyo. Lo que no sé es qué va a pasar después de la cooperación, qué resultados va a tener eso. No lo puedo predecir. Lo que sí sé yo es que estoy cooperando contigo en algo, pero los resultados de tus emprendimientos de aquí al futuro no lo tengo claro. Eso es la ley de cooperación. La ley de cooperación es la gente sin querer está cooperando en función a unos objetivos superiores que la gente desconoce finalmente. Yo no sé cómo se llama la persona que fabricó, o sea, que puso la correa en mi reloj. No sé su apellido, no sé dónde vive, no sé de qué nacionalidad es. Lo único que sé es que lo compré en una tienda, este reloj, y que tiene una correa de cuero. Pero no sé quiénes estuvieron detrás de ello. Pero sí sé que estas cosas, como el reloj, se hace bajo cooperación. Ellos cooperaron conmigo para yo tener el reloj aquí. La tienda, el fabricante, los trabajadores, los distribuidores, el transportista, el banco que le prestó al negocio, ¿me entienden? La vaca que creció, el dueño de la vaca que hizo crecer para que de ahí salga el cuero, es decir, miles de personas cooperaron y esos son los resultados que tenemos aquí. La luz, el agua, el teléfono y muchos productos y servicios que incluso la ropa que nos ponemos fueron creados, producidos por gente que tú no conoces. Pero cooperaron finalmente. Pero no sé quiénes fueron. Ellos mismos ni sabían que ese producto que lo hicieron con su mano, que fue el último que le puso la correa, nunca él supo quién era yo a futuro. Esa es la ley de cooperación. Bajo el interés propio cooperamos por unos objetivos de gente que no conocemos. Bien, creo que eso es todo en materia de leyes económicas. Como verán, el mercado está lleno de leyes. Que vengan a decirnos lo del gobierno, los socialistas, los comunistas, que necesita regulación, lo que quieren es controlarnos a nosotros. No, no es que quieren controlar la economía, quieren controlar a nosotros y lo que hacemos. Así que hay que defender nuestra libertad. Lo que hemos aprendido es lo siguiente. Las normas informales, que es la que hemos aprendido a través de las leyes económicas, son importantísimas, pero que requieren un blindaje jurídico, porque estas leyes no van a salir solas a menos que tengan protección. Y las personas son las que hacen la economía. Y estamos hablando de personas que deben ser protegidas jurídicamente en cuanto a su vida, libertad y propiedad. Sin eso, las leyes no se pueden aplicar. No se pueden aplicar en un mundo inseguro. No se pueden aplicar donde no vale la vida nada. Todo esto va a funcionar en cuanto que las reglas formales se encarguen de darnos la seguridad jurídica, la seguridad física y todo lo que implique que una persona
pueda desarrollarse de manera normal, sin mayor trascendencia de cosas que no las tiene previamente anticipadas, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta aquí? Ahí todo bien, me parece muy interesante. No hay algunos puntos que yo desconocía. Ujú, Bueno, solo conocía algunas leyes, pero bueno, a lo que usted nos está leccionando, ya lo tomaremos en cuenta. ujú. Ok, ¿tienen energías para seguir con una teoría más? Porque ahí viene la teoría de la empresa. Sí, a ver, ¿Sí? pregúntelo a los otros. Yo A creo que sí. ver, Sí, ahí está, bacán. Vamos entonces a la siguiente teoría, la teoría de la empresa. Teoría de la empresa. Sí. Esta teoría la formuló el profesor Israel Kirzner. Ya fue discípulo del profesor Mises. ¿Conocen a Mises? ¿Han escuchado de él? Sí, creo que es uno de los precursores de la escuela austríaca. Ajá, exacto. Bueno, él siguió en la escuela de, creo que fue de contabilidad. Él se preparó, el profesor Kirchner, en la Universidad de Nueva York. Y ahí enseñó al profesor Mises, ¿no? Cuando llegó, ustedes saben que la historia de él es un poco accidentada porque los alemanes tomaron Austria, ellos son austríacos, y tuvieron que emigrar a Suiza, y en Suiza pues también era un país neutral, no quería tener problemas con los nazis, y tuvieron que emigrar a Norteamérica. Entonces el profesor Mises empieza a enseñar en la Universidad de Nueva York gracias a una cátedra que le consiguió una fundación, no me acuerdo el nombre, para que enseñara en un private seminar, o sea, un seminario para alumnos donde conoció al profesor Kirchner. Y ahí la aprendió. Yo tuve oportunidad de conocer al profesor Kirchner porque hicimos una gestión para traerlo en el año 98. Así que me imbuí bastante de sus dos libros. Uno se llama Competencia y Empresarialidad y el otro se llama eh, Ética, Capitalismo y Justicia Distributiva. Pero tiene muchos otros libros y el libro donde saco esta teoría es la de teoría de los procesos de mercado, que está en inglés. Es The Theory of the Market Process. Eso lo pueden encontrar en Liberty Fund. Son libros gratuitos que lo pueden bajar, ¿no? En Liberty Fund, de fondo, Fund, y lo pueden bajar ahí. Ahí te lo explica en inglés esto. Yo se lo voy a explicar en castellano, obviamente. Pero es una teoría bastante importante, por lo menos para mí lo encontré bastante útil para saber algo que la mayoría de nosotros ignoramos sobre un aspecto de la empresa. Cuando le preguntan a la gente, ¿qué es lo primero que hace la empresa? Uno se le viene a la mente que lo primero que hace una empresa es vender. Eso es así. Mucha gente piensa que lo primero que hace la empresa es vender y no es cierto. En la economía te enseña que lo primero que hace una empresa es comprar. Y vamos a ver por qué. Todo empieza en el análisis del profesor. Todo empieza con el empresario capitalista. Y vamos a separar los dos conceptos. Empresario y luego capitalista. Empresario es aquel sujeto o individuo que se encuentra en un estado de alerta. En inglés se llama alertness y que le da una perspicacia para darse cuenta, esa palabra darse cuenta, de las oportunidades que subyace en el mercado, o sea, que no está a la vista de todos, sino de aquellos que se dan cuenta. Ese acto de darse cuenta para el profesor Kirchner es el acto creativo. Porque darse cuenta implica que antes de darse cuenta no existía. Y el darse cuenta le permite saber que existe. Entonces, darse cuenta es un acto creativo, ¿no? Darse cuenta de oportunidades, de ganancia que otros no lo han advertido y actúa
en consecuencia para aprovecharlas, o sea, las ganancias. ¿Qué es esa oportunidad que subyace ahí y que no se han dado cuenta antes? Se refiere a los desajustes de mercado. ¿Qué es un desajuste de mercado? Se refiere a que las personas tienen necesidades y hay otro grupo de personas que tienen los recursos para atender esas necesidades. Y lo que hace el empresario capitalista es intermediar entre ambos. Es como un árbitro. Va a arbitrar entre dos mercados. ¿Qué es capitalista? Capitalista es el sujeto dueño de un capital. ¿Qué es el capital? Es todo elemento que ayuda a reducir el esfuerzo humano de manera directa e indirecta. Y hay tres tipos de capital. Capital físico, capital intelectual y capital financiero. El físico, herramientas, equipos, dispositivos. En el intelectual, marcas, franquicias, software, métodos, contenidos que tengan secretos industriales, etc. Y en el financiero son medios de intercambio o productos financieros que permiten facilitar la compra de bienes o factores de la producción. Entonces, el empresario capitalista puede ser uno o puede ser dos personas asociadas. En el Perú, el 95% de las empresas son microempresas y por lo general el empresario capitalista es uno solo, él y su ayudante. Los empresarios pequeños son entre 10 y 20 trabajadores. Las medianas son entre 20 y 100 y las de grandes empresas son de 100 hasta 40.000 trabajadores. Y cuando son entre la mediana y grande, el capitalista por lo general es separado del empresario. Cuando hay separación, hay directorio. Y el empresario es el vendedor de la idea del negocio. El capitalista es el que tiene el medio para comprar. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el empresario capitalista? Lo primero que hace, una vez que tiene el capital y tiene la idea del negocio, lo que hace es comprar, adquirir factores de la producción en el mercado factorial. ¿A quiénes? A un grupo de personas que se le llama propietario de los recursos. ¿Y qué recursos le va a vender al empresario capitalista? Le va a vender cuatro básicamente, que están clasificados de esta manera. Le va a vender recursos naturales, le va a vender mano de obra, le va a vender capital y le va a vender talento empresarial. Al dueño de los recursos naturales se le llama terrateniente. Al dueño de la mano de obra se le llama trabajador. El nombre del propietario del capital se le llama capitalista. Y el propietario del talento empresarial se le llama emprendedor o gestor de negocios. Eso es lo primero que realiza una empresa, una organización económica. Comprar en el lenguaje de los negocios significa invertir. Comprar es el desembolsar parte del capital financiero para invertir en factores que he mencionado que son cuatro. Entonces se desarrolla en el mercado factorial todas las leyes económicas que necesitan los propietarios como los empresarios. O sea, dentro del mercado factorial están esas 19 leyes que les he mencionado. Todo esto que ustedes ven aquí, nada se puede realizar si es que no existe un marco institucional. Porque aparte de esas 19 leyes, existen las normas formales. Si no hay blindaje jurídico para proteger la propiedad, la libertad y la vida de los que intervienen en estos mercados,
no va a haber inversión. Hay tres. Esto lo va a hacer más adelante, pero me adelanto nada más. Hay tres dimensiones de las decisiones de inversión. La dimensión institucional, la dimensión social y la dimensión económica. Eso ya lo desarrollaremos cuando lleguemos a los mercados factoriales. Entonces el empresario, una vez que ha adquirido, por ejemplo, un recurso natural sería la materia prima. Y una empresa que vende milkshakes, por ejemplo, comercializadora de milkshakes, necesita un recurso natural, la leche. Entonces le vende el propietario de la leche a la empresa que va a producir milkshakes. Le comprará, no sé, 30 galones de leche fresca al mes. Esa es la inversión que realiza el empresario capitalista. Compra en recursos naturales 20 galones de leche, en leche, digamos, en su estado natural. Luego adquiere, contrata mano de obra. Necesita 3, 4 personas que atiendan al público, que licúe la leche, lo combine con helado, etc. Necesita licuadoras, necesita batidoras, necesita cuchillos, necesita mesa, necesita tenedores, necesita un local. Eso se llama capital, porque facilita la venta de ese servicio. Y por último, el empresario capitalista invierte en talento empresarial para que alguien administre el negocio, porque el de la idea del negocio, el que va a hacer la expansión, el que va a ver los clientes, la manera de invertir en promoción, en marketing, qué sé yo, es el empresario. Entonces se desarrolla en un contexto donde hay normas formales e informales. Entonces el empresario echa a andar la máquina, se pone a producir de acuerdo a lo que ha comprado, lo que ha invertido. De ahí viene la propuesta de negocio. Le llamarían en los administradores, le dicen, esta es la propuesta de valor, dice así. La propuesta de valor es que va a vender productos o servicios. ¿Y a quién? ¿Y en dónde? Bueno, lo va a vender a alguien. Se llama consumidor final. ¿En dónde? En un mercado donde se transa bienes y servicios. Y también ahí están las 19 leyes que hemos aprendido hasta ahora y que hoy día vamos a aprender dos más. Le vende. O sea, ya el acto de la venta es el acto de recuperación del capital más su ganancia. ¿Y cómo lo recupera? Si ya desembolsó a los propietarios una cantidad de dinero. Bueno, lo va a recuperar y va a ganar cuando el consumidor compre al empresario capitalista ese producto o servicio. Cuando compre. Eso viene a ser ingresos para el empresario capitalista. Ustedes, si es que están perspicaces, se van a dar cuenta que a la vez que estemos hablando de acciones económicas, también hay acciones jurídicas. Por ejemplo, transferencia de derechos de propiedad. Permanentemente los mercados transfieren propiedades. Propiedad del dinero, por propiedades de factores de producción, propiedades de los productos, por propiedades de dinero, pero siempre hay intercambios de propiedades. Lo que era antes del empresario ahora pasa a ser de los propietarios de los recursos. Lo que era antes de los propietarios de recursos ahora pasa a ser dueño el negocio. Lo que era antes de propiedad del empresario capitalista, que eran los productos y servicios, pasa a ser ahora del consumidor final. Y lo que era antes el dinero del consumidor final pasa a ser ahora dueño el empresario capitalista. Lo que sucede es que ahí no acaba el asunto. El asunto es que tienen que sacar cuentas. Y las cuentas pueden ser de esta manera.
todo lo que salga del presupuesto llamado inversión es, en términos contables, negativo. Y todo lo que ingresa por concepto de ventas es positivo. Entonces, cómo se puede objetivamente saber si el negocio funciona o coincidió con la demanda? Cuando en el balance ocurra lo siguiente. Si sale positivo, quiere decir que lo que ingresó fue mayor a lo que salió. Se dice que ahí, en este aspecto, hay lo que se llama la ley de la ganancia. Y la ley de la ganancia es como el semáforo verde. Cuando es semáforo verde, le está diciendo al auto, siga adelante, siga manejando. Eso mismo, cuando sale el signo positivo, le mismo le está diciendo al propietario del negocio, siga usted adelante, siga haciendo lo que viene haciendo. En cambio, cuando hay un signo negativo, ahí es como el semáforo en rojo. Pare usted, detenga la producción, examine sus fallas, descubra dónde está el error. No ha habido coincidencia entre el mercado y su negocio. En el anterior sí ha habido coincidencia, porque alguien ofreció un plumón azul y hubo alguien que quería un plumón azul. Entonces la gente compra lo que quiere, no compra lo que le imponen, compra lo que necesita. En el ámbito de las pérdidas, cuando no hay ingreso suficiente para cubrir la inversión, entonces le está diciendo un ratito, recapacite, porque usted ha ofrecido un lapicero negro cuando alguien quería un lapicero rojo. Entonces usted no ha recuperado su capital. Esa es la ley de la pérdida y la ley de la ganancia. En términos económicos, la ley de la ganancia es le estoy agregando valor al consumidor final. Le estoy mejorando su estándar de vida. Estoy elevando sus niveles de calidad de vida. En cambio, con el signo negativo, lo que le estás diciendo en términos económicos al mercado, he fracasado, no he podido mejorar tu vida, porque yo he tratado de venderte algo que en realidad no querías y que era un lapicero negro y tú querías un lapicero rojo. Y como tal, no has podido hacer tu monografía, no has podido calificar tus exámenes y te he puesto en una situación difícil, porque lo positivo es crear valor, lo negativo es crear un desvalor. Ahora, antes de seguir adelante, aunque no nos queda mucho tiempo, la pregunta que quiero hacerles es, ¿de dónde salió el dinero del consumidor para comprar los bienes y servicios? ¿De dónde sacó el medio de pago para que el consumidor adquiriera los productos que le vendió el empresario capitalista? A ver, respuesta por aquí. De otra actividad económica. A ver, Claudia, precisa bien qué actividad ha realizado para recibir ese ingreso. Está ahí, la respuesta está ahí en esa gráfica. Del mercado de bienes y servicios.
¿Cómo del mercado de bienes y servicios? A ver, explícate mejor. Bueno, supongo que en el mercado de bienes y servicios justamente se da esta cuestión de relación, ¿no? Entre los agentes económicos, ¿no? Entre la familia, la empresa y todo ello. Y a partir de ello es que posiblemente se genere, ¿no? Yo qué sé, el dinero. Yo no sé, es una idea, una No, no, aproximación que tengo. está bien, estamos aprendiendo, no, no necesariamente tiene que todo coincidir, simplemente estoy haciendo una pregunta, si no lo saben yo se lo explico. Miren, ese dinero, ¿sabes de dónde salió? ¿O quién era antes ese consumidor final? Era el propietario del recurso. En la vida económica hay cuatro formas de ganarse la vida mediante el uso del dinero. O sea, cuando digo ganarse la vida es ganarte el dinero con que vas a comprar lo que necesitas. Son cuatro fuentes de ingreso. El que es propietario de un recurso natural puede obtener ingresos. El que es propietario de un talento laboral puede recibir ingresos. El que es propietario de un capital, sea financiero, físico o intelectual, también puede recibir un dinero. Y el que es propietario de un talento empresarial, o sea, ser gestor de negocios, también puede recibir un ingreso. Dos de ellos es pasivo y dos activo. Eso ¿saben quién se lo enseña? Bien, bien, bien. Así lo pueden leer con bastante entretenido. ¿Sí? Es Kiyosaki, padre pobre, padre rico. Te dice que hay dos formas de ganarse la vida. Uno trabajando para otros, o otro que el activo trabaje para ti. En el caso del activo trabaja para ti, o sea, cuando el recurso natural y el capital es el que trabaja, tú te vuelves un sujeto pasivo. O sea, el recurso natural y el capital trabajan por ti. Y cuando se trata de mano de obra y talento empresarial, se dice que los ingresos son activos, que requieren de tu actividad personal para recibir ingresos. Y él recomienda, Kiyosaki, que la gente se haga de activos, porque ahí el recurso natural, por ejemplo, un terreno agrícola, puedes alquilarlo y te puede representar para una empresa que, digamos, aprovecha los productos de la naturaleza de un campo agrícola, un ingreso que puede tener varios miles de soles mensuales. Pues imagínate una fábrica de papa frita y requiere un campo agrícola, tú se lo alquilas a la fábrica. La fábrica necesita ese insumo llamado papa en su estado natural y eso se lo provee una tierra, un recurso natural, una tierra, un predio agrícola. Tú se lo alquilas y te puede pagar hasta 10.000 soles mensuales. ¿Quién está trabajando ahí? ¿Tú o la tierra? ¿Tú o el campo agrícola? Igual, en el caso del capital. Las máquinas, herramientas, equipos, dispositivos también pueden trabajar por ti. Si tú tienes una máquina que hace mezcla de cemento con hormigón y arena y se lo alquilas a una empresa constructora de un edificio, te puede pagar 500 soles diarios. Y si se lo vendes o se lo alquilas por un mes, puedes estar recibiendo 15.000 soles en un mes. ¿Quién está trabajando ahí? ¿La máquina o tú? A eso se refería Kiyosaki, que si tú te haces de activos, los activos trabajan por ti. Y lo que nosotros sí sabemos, y que eso prácticamente nace con nosotros, es que hay que trabajar para vivir. Y eso es la mano de obra. Que si tú no trabajas, no comes. Y si tú no eres gerente, no comes, que ese es el talento empresarial. Ese es el dinero que el empresario capitalista le dio al propietario del recurso a cambio de esos cuatro factores.
Y ese propietario de recursos, una vez que recibe el dinero de la empresa, ¿qué va a hacer? ¿Va a mirar el dinero y lo va a guardar o va a agarrar el dinero y va a decir, uno lo ahorro y la otra parte lo consumo? Y se va al mercado de bienes en su rol ya de consumidor final a adquirir los bienes y servicios de empresas que le proveen lo que necesita. Eso es algo que ahí estaba, ¿no? A la vista de todos. Bien, la siguiente semana, porque ya no nos da tiempo, la siguiente semana vamos a hablar sobre el instrumento que se llama estado de pérdidas y ganancias, esta de acá, y la vamos a explicar por qué ese estado de pérdidas y ganancias no es una buena herramienta para que refleje la realidad económica que hemos visto de la empresa. ¿Por qué esto necesita de realizarle modificaciones de una manera mucho más abstracta? ¿Y por qué está equivocado el orden con que se ha presentado este documento? Porque este documento es contable, no es económico. Y vamos a ver eso la próxima semana, cómo se debe presentar. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Yo, profe, tengo un primo que se había inscrito, me había dicho recién al partido, y dice que no le había llegado un correo, nada. Del partido no le llegó un correo. O sea, que se había inscrito a través de la página, sí. Ah, y no le llegó ninguna comunicación hasta ahora. Ajá. Ah, mira, no sabía. ¿Me lo puedes mandar O sea, por el chat el nombre para eh, poder derivarlo con Julián no, Ana María Tribeño. Ella es la que le va a poner en contacto para ya, que, para que se ponga en contacto con él y le indique qué es lo que tiene que hacer. Se llama Brando Guevara Gamonal. Pero ¿cómo nos contactamos? Ese es el tema, ¿no? O sea, tienes que darme sus datos, su teléfono para llamarle. sí, le podría escribir por WhatsApp luego, le envío su Sí, sí, correo y sí, todo sí, eso. sí, sí. Me lo pasas y fíjate qué postuló, si como dirigente, como voluntario, como donante. Hay cuatro categorías. Tiene que, todos esos datos, incluso su ciudad, donde vive, todo eso, eso dice en el formulario, pues. Porque no, ahorita Ya, no he visto nada. Ahorita no he podido chequear todavía si es que está ahí en la lista. ¿Ya? ya, gracias. Listo. Muchas gracias entonces. Nos despedimos pues, son las 11 de la noche y mm, los dejo pues para que reflexionen sobre estos temas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana y dentro de unos momentos les llegará el enlace para que descarguen esta clase. Muchísimas gracias. Gracias Claudia, gracias Renzo, Gracias, profesor. gracias, Gracias. gracias Gracias, profe. Ruthmil. Chao, pásenla bien. Chau, profe. Chao, chao.